En el estudio más extenso que se ha hecho sobre los comportamientos de liderazgo, que lo hizo en el año 2014 la consultora McKinsey, y encuestó a nada más y nada menos que 375.000 directivos en todo el mundo, es decir, una muestra muy amplia, muy grande, extrajo los 14 comportamientos básicos para el liderazgo. De esos 14 comportamientos, 10 tienen que ver con la comunicación. Necesitan a la comunicación como función o como habilidad. De hecho, el cuarto comportamiento que identifica como clave es comunicar de una forma entusiasta y prolífica, es decir, comunicar abundantemente, relacionarse abundantemente con los grupos de interés. De esos 14 comportamientos, 4 tienen que ver con los valores de la organización y 10 con las conductas esperadas del líder. En consecuencia, a día de hoy no se puede ejercer el liderazgo sin tener unas capacidades importantes en comunicación, tanto en lo que se refiere a la función como a la habilidad. Creo que esa necesidad se ha acentuado con la cuarta revolución industrial, incluso ya con la tercera. Esta cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la confluencia de los sistemas de información con las telecomunicaciones, sitúa la comunicación en el centro de la transformación de las empresas y, por lo tanto, es una función esencial para desarrollar las empresas y para que puedan adaptarse a su entorno. ¿Qué podemos recomendar a los emprendedores y autónomos en este contexto de demanda de más y de mejor comunicación? Que se formen en comunicación, que le den valor estratégico a la función y que la desarrollen en su integridad. Y no importa el tamaño de la empresa para eso. Consideremos la comunicación como una función y como una habilidad. Como una función es equivalente a la función financiera o la función relacionada con la gestión de personas o la función de compras. La habilidad es esa capacidad que necesitamos para relacionarnos con los grupos de interés y que es inherente a todas las funciones que se desarrollan en una empresa. Por lo tanto, lo primero es diferenciar la función de la habilidad. Tanto los emprendedores como los autónomos es muy importante que desarrollen ambas para vender más, para retener, atraer y motivar al talento, para mejorar su reputación, para desarrollar y mejorar su marca, para generar capital intelectual, es decir, para todos aquellos activos intangibles que hoy aportan mucho valor a la empresa, esté formada por una persona o por muchas personas. Pero yo creo que hay dos claves, insisto. Una es entender bien la función, acercarse a ella, y la segunda es formarse en ella. Un error bastante habitual es no desarrollar una estrategia de comunicación para ese emprendimiento. De la misma forma que creo que nadie se atrevería a emprender tanto en el ámbito empresarial como freelancer, como autónomo, sin tener un plan financiero, sin tener claras cuáles son las necesidades de capital que va a tener a lo largo de los primeros meses o de los primeros años, pues podemos aplicar lo mismo para la comunicación. Es importante tener un plan, me atreveré a decir, más importante en el caso de empresas unipersonales, un plan de comunicación que esté al servicio de los objetivos de la organización. Y un segundo error es comunicar sin un relato. Es importante que cada autónomo, cada emprendedor, cada pyme, cada empresa en general, tenga una narrativa propia, una forma de contar y contarse, que sea coherente con lo que hace. Ese relato está integrado por los mensajes que la unidad empresarial, la unidad de gestión, necesita compartir con sus distintos grupos de interés. Y, en consecuencia, eso también requiere una estrategia o debe partir de una estrategia. En suma, planificar la estrategia de comunicación antes de lanzar el negocio, lanzar el emprendimiento, y tener un relato potente que lo sustente, que se sustente con hechos. Todos los directivos, pero especialmente los autónomos y los emprendedores, tienen que desarrollar sus habilidades de comunicación y poner esas habilidades al servicio de sus objetivos, ya sean personales o empresariales, ¿no? A cada uno de nosotros la historia que más nos importa es la historia de nuestra vida y queremos que esa historia tenga un protagonista
digno, algo que merezca la pena contar. Lo mismo ocurre con una marca de un emprendedor o una marca de una empresa. Tiene que tener una historia buena que contar y compartir con los stakeholders o grupos de interés, ¿no? Y ese relato personal, que tiene un origen personal, tiene que ser coherente con el relato corporativo o el relato empresarial. Es decir, tiene que haber una correlación entre el propósito que inspira a la persona y cómo el emprendimiento, la empresa o el autónomo desarrollan ese propósito y lo convierten en realidad. Creo que hoy la coherencia y la consistencia son dos factores muy importantes en el ámbito de la comunicación.